conforme a lo que dice la palabra, caminar lo que dice la palabra, porque la palabra del mismo Señor dijo que los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la Escritura. Entonces sí tenemos que ser celosos. Si tú quieres y yo quiero que los ríos del Espíritu del Señor se fluyan en ti o fluyan en mí o como iglesia, tenemos que creer en Jesús como dice la Escritura, sin quitarle y sin añadirle. Eso es una responsabilidad que tenemos como iglesia, no quitarle, pero tampoco añadirle la palabra. Tenemos que ser fieles al Señor, a su palabra, a Él, al Espíritu de la palabra, lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, porque hay muchas cosas extrañas hoy en día, hay mucho fuego extraño en la casa del Señor. Tenemos que leer y a la luz del Espíritu Santo, a la lupa del Espíritu Santo, poder ver lo que el Espíritu en realidad verdaderamente está diciendo, lo quiere decir con los pasajes bíblicos. Damos gracias al Señor por esta noche. Nos gozamos porque sabemos y creemos que Dios está en medio de su pueblo, en medio de su casa, hermano. Le podemos ver, le podemos sentir, podemos creer lo que dice Apocalipsis, que el Señor se pasea en medio de los candeleros. Nosotros somos el candelero del Señor, o los candeleros, porque vemos de distintas partes de Venezuela, y uno de los hermanos que nos acompañan de Colombia. Entonces, el Señor se pasea en medio de los candeleros. Entonces, bajo esa creencia y bajo esa fe de que el Señor Jesús está en medio de nosotros, hermanos, y que lo podemos palpar, sentirlo, podemos palpar, sentir su presencia. Entonces damos gracias en esta noche por el Señor Jesús, por su vida, por su sangre, por todo lo que Él nos ha dado en este tiempo y por lo que nos va a seguir dando cada día, cada momento en este caminar en el cual el Señor Jesús nos ha puesto. Un caminar que es de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como queramos llamar. Pero si es de victoria en victoria es porque Dios te pone una prueba, la pasas, eres victorioso, te vuelve a colocar otra, la vuelves a probar y Dios te vuelve a colocar otra, y así vamos de victoria en victoria y de prueba en prueba. Entonces así, eso es lo que dice la palabra, no otra cosa que dicen por allí, que Dios hoy nos da un carro, eso es una gloria, mañana nos da un avión y así vamos. Eso no es. De gloria en gloria es que el Señor que vamos siendo aprobados, vamos siendo aprobados porque el Señor va poniendo en nuestras vidas. Entonces, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ayuda, Él nos alienta, Él es nuestro aliento. Esta mañana el Espíritu del Señor ha estado ministrándonos sobre la edificación, sobre la labranza, la edificación y la casa de Dios. Y es la carga que el Espíritu del Señor también ha puesto en mi vida en este tiempo para que los pocos días que vamos a estar acá, hermano, el Señor pueda hablarnos y podamos prestar mucha atención a lo que Dios está haciendo y lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Yo creo fielmente por el Señor, por el Espíritu del Señor, que Dios en este tiempo está levantando su iglesia nuevamente bajo un nuevo mover de su Espíritu, y ese mover del Espíritu del Señor en este tiempo apunta a la edificación de su iglesia. En otro tiempo el Señor levantó un avivamiento del Espíritu donde el Señor restauró dones, donde el Señor restauró muchas cosas en medio de la casa, pero hasta ahí llegó solamente los dones, habían sanidades, había todo esto, que fue del Espíritu del Señor, no lo negamos, pero fue para aquel tiempo. No estoy diciendo con esto que no es para este tiempo, creo también que es para este tiempo, pero para este tiempo es junto con la edificación de la iglesia, porque cada don dado por el Espíritu del Señor, dice Corintios 12, 1 Corintios 12, que es para la edificación de su casa. En este tiempo Dios está edificando su casa, Dios está levantando su tabernáculo en el cual Él va a morar eternamente. Entonces en esto tenemos que ser responsables. Yo creo que debe haber una responsabilidad en nuestros corazones. Tiene que haber una responsabilidad, pero también hay una gloria, hay una alegría, porque el Señor, en la casa del Señor,
Nadie es espectador. Si tenemos que tener esto en cuenta, hermano. No hay espectadores en la casa de Dios. Todos somos partícipes en la construcción del templo de Dios, en la edificación de su cuerpo. Tengamos esto presente, hermanos. Esto tiene que hablarnos cada momento, cada instante, el Señor, en nuestras vidas, hermanos. No somos espectadores, somos participantes de la edificación de Dios, de la casa de Dios, donde Dios va a morar y va a habitar eternamente, hermano. Donde Dios va a habitar eternamente. Es una gloria que Dios no nos ha llamado solamente a que seamos espectadores para que veamos lo que se está haciendo, sino que Dios a todos nos involucra en su edificación, hermano. Eso es una gloria, es un motivo por el cual debemos de gozarnos, alegrarnos en el Señor, es un motivo por el cual debemos de regocijarnos en el Señor, porque acá el Señor nos ha llamado a unos solamente para que estemos al frente y los demás estén allí sentados en la silla, no, hermano. Dios en su gracia, Dios en su misericordia, a todos nos hace partícipe de su edificación, hermano. A cada uno el Señor nos ha dado una medida, el cual es suficiente, como decíamos esta tarde, para ser edificados por Dios. Es suficiente lo que Dios te dé a tu vida, lo que Dios me dé a mi vida, dé a la iglesia, nos dé individualmente. Es suficiente para Dios formar tu vida, para Dios transformar tu vida. Eso es suficiente, hermano. Solamente Dios quiere corazones verdaderamente con el peso de lo que Él está haciendo en este tiempo, que nos interesemos en su edificación, que nos interesemos en lo que Él está haciendo en este tiempo, hermano. La palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertémonos del sueño, hermano. Todos somos partícipes de la edificación de la casa de Dios y no nos cansamos de decir esto, hermano, porque es una gloria que tú y yo seamos partícipes de la casa en la cual Dios va a morar y va a habitar eternamente. No menospreciemos lo que Dios está haciendo. Como en estos días el Señor nos ha estado hablando, no despreciemos las pequeñeces del Señor, sino valoremos cada obra, cada movimiento del Espíritu de Dios mismo a favor de nuestras vidas. No la despreciemos, dice el Señor, sino valoremos lo que Dios nos ha dado. Tomemos lo que Dios nos ha dado. Si tú y yo somos fieles en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, pero si tú y yo no somos fieles en lo poco, tampoco Dios nos va a poner en lo mucho, porque vamos a ser infieles. Seamos fieles con la edificación de Dios, la edificación de Dios en nuestras vidas, personalmente, hermano. Es una carga, hermano. Es una carga que debe haber en nuestros corazones, hermano. Nosotros no estamos aquí para estudiar hoy un tema, mañana otro tema y después otro tema y otro tema, hermano, como si estuviésemos en una universidad o como si estuviésemos en una escuela. Nosotros estamos aquí congregados por el Espíritu del Dios vivo, el cual está edificando, el cual fue encomendado por Dios en este tiempo para la edificación de tu vida, de mi vida, de la casa de Dios. El Espíritu Santo es el encomendado para esa obra, hermano. Aquí no es que venimos hoy, que mi hermano esta mañana compartió un tema y ahora se comparte otro tema. No, hermano. Estamos en algo serio, hermano. Estamos en una edificación seria, donde todos juntos debemos de prestar atención y tener responsabilidad en nuestros corazones, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos aliente, que sople de su Espíritu en nuestras vidas para poder estar en lo que Dios está en este tiempo. Preguntémosles a Dios en qué es lo que Él está en este tiempo, hasta dónde. Los hermanos que nos han presidido a nosotros, que han estado antes de nosotros, han dejado la construcción de Dios, y de aquí hasta donde nos toca a nosotros edificar la casa de Dios, hermano. Algo que el Señor nos ha estado diciendo en estos días es que siempre ponemos la mirada, es que el Señor viene, y sabemos que el Señor viene.
Hermano, pero si no es en tu tiempo, si no es en nuestra generación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque sabes, hermano, que si no es en nuestra generación, a nosotros nos va a tocar estar delante del Señor muy pronto, hermano. Nuestra vida es sumamente corta, sumamente corta. No solamente veamos cuándo viene el Señor, porque si no es en nuestra generación, sino que pronto hemos de estar cuando partamos de esta tierra delante de la presencia del Señor. Y hasta dónde nuestros espíritus han sido edificados por Cristo, hasta dónde nuestras vidas han sido edificados por el Espíritu del Señor, hasta dónde, hermano. Urge que en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, el espíritu de la iglesia debe de ser edificado por el Señor. Urge, hermano, lo urge, lo urge. Hay una urgencia de la edificación de Dios en tu vida, porque vamos a estar delante del Señor. Vamos a estar delante del Señor. Vamos a estar delante del Señor. Y tenemos que estar atentos, atentos a la voz de Dios. El Señor dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo creo fielmente que el Espíritu del Señor diariamente habla a la iglesia. Estemos donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en el lugar que nos encontremos, el Espíritu habla a la iglesia. Pero muchas veces somos nosotros los que no le escuchamos. Y el reto es que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pidámosle al Señor que abra nuestros espíritus, nuestros oídos espirituales, y nos conceda el favor de poder escuchar su Espíritu y de poderle escuchar a Él para ser partícipe de lo que Él está haciendo, hermano. Es una gloria, pero es una responsabilidad. Es una gloria, pero es una responsabilidad que tenemos, hermano. Despertemos, despertemos, dice el Señor. Interesémonos por lo de Dios. La palabra dice que no seamos como los otros gentiles, ajenos a la vida de Dios. Ajenos es que no se interesa, que no saben, no conocen nada de lo de Dios. La iglesia debe de conocer en el lugar en cual nos encontramos, en el tiempo de Dios en el cual nos encontramos, debemos conocerlo. Es necesario conocer el tiempo de Dios en el cual nos encontramos y estar en lo que Dios está. Dios está haciendo una obra. Dios está edificando su casa. Si tú te unes con Él a la edificación, Él no te desecha o Él no me desecha, porque Él dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Pero si tú no te acercas a lo que Dios está haciendo, tampoco el Señor va a insistir en tu vida. Él no desecha al que Él viene. Pero si nosotros no nos interesamos por lo de Él, tampoco Dios se va a interesar por nosotros. Eso es una realidad en nuestras vidas. Estemos atentos, muy atentos. Quiero compartir algo que el Señor nos ha dicho acá. La pobreza más grande que pueda tener el ser humano o la iglesia no es económica, no es que nosotros no tengamos un bolívar en el bolsillo, hermano, como esta situación que está pasando en la nación. La pobreza más grande que puede tener un ser humano es la pobreza espiritual, donde no hay formación, donde no hay vida de Dios, hermano, donde no hay nada. Por eso Dios quiere hacernos conscientes de todas estas realidades. Nuestros espíritus deben de ser formados. Dios está interesado en formarnos. Dios está interesado más que yo mismo y que tú mismo de ser formados, porque ese es el plan de Dios. Ese es el orden de Dios. Génesis 1:26 dice el Señor que Él hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, a esto predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Allí está el plan de Dios. Ahí está la administración, la economía de Dios, la ley de Dios para su casa. No hay, hermano, no hay más pobreza más grande que tu espíritu no esté siendo formado por Dios.
o mi espíritu no esté siendo formado por Dios. Es menester, es necesario, hermano. Es necesario la cobertura del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, en mi iglesia. Mira que algo que ha llamado la atención es que el Espíritu del Señor hizo sombra sobre María y María quedó embarazada del Señor. Permitamos que el Espíritu del Señor hoy y cada día de nuestras vidas, y que esto nunca se nos olvide, hermano, esté haciendo sombra sobre tu vida, y que el Espíritu de Dios esté formando a Cristo en tu vida y en mi vida. Permitamos, hermanos, la cobertura, la sombra del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, porque es la única forma que Cristo puede ser formado en nuestras vidas. Ahí vemos esto nos lleva a estudiar muchos capítulos, nos lleva a reflexionar muchos pasajes en la Biblia. Cuando Dios hace alerta con respecto a la vida del Espíritu, cuando Dios hace alerta con respecto al no apagar, al no contristar al Espíritu de Dios, porque vemos que la obra y la edificación depende de la cobertura, de la sombra del Espíritu sobre la iglesia o sobre nuestras vidas. Ahí tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Dios está edificando su iglesia, Dios lo está haciendo. No nos quedemos por fuera de lo que Dios está haciendo. Dios lo está haciendo, hermano. Y esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros no le decimos a Dios que nos ayude, si nosotros no le decimos a Dios que nos ayude, hermano, ¿cómo vamos a ser edificados? No puede haber edificación si nosotros no le decimos al Señor que nos ayude en este tiempo. Este tiempo es fuerte, es peligroso, pero si nosotros clamamos a Dios en la iglesia, clama a Dios. Si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a edificar, hermano. Él va a edificar su casa. El Señor lo va a hacer, no lo va a dejar, no nos va a dejar. Él dice que Él ama la verdad en lo íntimo. El Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo, hermano. Y si nosotros somos sinceros con Dios, Dios nos incluye en lo que Él está haciendo. El Señor ama la verdad en lo íntimo. La ama. Seamos sinceros con el Señor, y si aún en nuestras vidas no hay deseo por la casa de Dios, si aún en nuestras vidas no hay deseo, pasión por lo de Dios, tú se lo dices a Dios y Dios te ayuda, Dios me ayuda, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Por eso nadie se va a quedar sin excusa el día del Señor. Nadie se va a quedar, hermano. Nadie se va a quedar sin excusa el día del Señor, porque Él dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y si tu corazón no está interesado y mi corazón no está interesado, y tú se lo dices al Señor, el Señor no te va a ayudar, me va a ayudar. Eso es lo bonito de esto, hermano. Esto es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso de Dios, hermano. Veamos la hermosura de Dios. Veamos la hermosura de Dios, hermano. Eso es lo más hermoso, hermano, de Dios. Que aun si en nosotros no hay un destello de Él, pero si somos sinceros, el Señor nos ayuda, el Señor nos ayuda. El Señor no nos va a dejar postrados, hermano. Dios no nos va a dejar postrados. El Señor levanta su iglesia, nos ayuda en este tiempo. Seamos sinceros aún en esto con el Señor, hermano. Él ama la verdad en lo íntimo. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Si tu corazón no está interesado, aún dile al Señor, digámosle al Señor, y el Señor va a despertar, hermano, va a despertar esa pasión. El Señor va a despertar ese amor en tu corazón, en tu vida.
Lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Fiel es Dios que lo hace, hermano. Fiel es el Señor que lo hace. Fiel es el Señor que lo hace, hermano. Hemos sido testigos de eso, hermano. Hemos sido testigos, hermano. Que aun cuando no ha habido interés y le hemos dicho, Señor, sabemos esto, pero en nuestros corazones no hay interés por esto. Dios, ayúdanos, Señor. Despierta esta pasión, Señor. Despiértala tú, Señor. Y el Señor, hermano, hemos podido ver al Señor hacer ríos en el desierto y camino en la soledad, hermano. Lo hemos visto hacer caminos en el desierto y río en la soledad. Dios hace ríos en el desierto. Lo que la palabra dice es que Dios hace en el río en el desierto y camino en la soledad. Podemos decir que sí es verdad, hermano. Le podemos decir sí es verdad, hermano. Dios hace ríos en el desierto y camino en la soledad. No te preocupes por el desierto, no te preocupes si no hay camino en la soledad. Preocúpate por hablarle al Señor, por confesarle al Señor, por venir delante del Señor con un corazón sincero, con un corazón real, genuino al Señor. Y el Señor hace, hermano, el Señor hace el río en el desierto y camino en la soledad. Él lo hace, hermano. Es hermoso ver a Dios obrar. Que estemos hoy aquí, hermanos. Es un milagro de Dios que hoy nosotros estemos aquí, hermanos. Sabemos, hermanos, que es la obra de Dios. Es la obra de Dios que estemos hoy aquí, hermanos. Es la obra de Dios. Es la mano de Dios. No es porque tú quisiste venir o te pareció voy a ver si voy. No, es la mano de Dios. Veamos a Dios en su casa, veamos a Dios interesado en su casa, veamos a Dios que Él es el que está interesado y produce todas las cosas para la edificación de su casa. No es porque nosotros queremos hacer algo o queremos hacer una reunión o queremos hacer esto o aquello, no, es porque Él lo está haciendo, hermano. Él lo está haciendo. Veamos a Dios en su casa, veamos al Señor en su casa. Veamos al Señor en su casa, hermano. Veamos al Señor. Estamos aquí no porque nosotros nos decidimos reunir. Estamos aquí porque el Señor abrió puertas y a Él le plació que estuviésemos aquí. Juntos compartiendo su palabra, juntos alegrándonos en Él. A Él le plació, hermano. Veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y no de nuestra perspectiva. Todo esto tenemos que recuperarlo, hermano. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva, hermano. El Señor ha empezado, hermanos. El Señor esta mañana ha hablado, Dios, la línea por la cual Él está interesado, hermano. Su edificación, la edificación de su casa. Dios está interesado en eso. Y vuelvo a decir, hermanos, tú no te quedas sin participación. Tú no te quedas sin participación en la casa de Dios. No nos quedamos sin responsabilidad en la casa de Dios. Tenemos que ver que somos responsables. Tenemos que ver y decir al Señor que nos permita ver lo que dice la Escritura, que somos un cuerpo vivo, orgánico, en que fluye vida. El cuerpo del Señor. Tenemos que verlo, hermano. Si no lo vemos, tenemos que decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver tu cuerpo, para poder ver tu casa, Señor, para poder ver lo que tú ves, ver tu iglesia desde tu perspectiva y no ver solamente a los hermanos allí. No, hermanos, veamos al cuerpo de Cristo. Pidámosle al Señor que nos permita ver su cuerpo, que nos permita ver su iglesia. Si tú no ves iglesia, si tú no ves que somos el tabernáculo de Dios, si tú no ves que somos el cuerpo de Dios, de muchos miembros, no puedes ver edificación. Si tú no puedes ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo en los lugares donde nos encontramos, en diferentes localidades. Si tú no puedes ver al cuerpo de Cristo, tú no puedes ver edificación.
si tú y yo no podemos ver la casa, el templo de Dios, que somos los hombres, mujeres redimidos por la sangre del Cordero, no puedes ver la edificación de Dios, no puedes ver, dice el Señor. Y Dios quiere que empecemos a ver el edificio, empezamos a ver su casa, que empecemos a ver que somos su cuerpo, que esto pese en nuestros corazones, que tú perteneces a un cuerpo, eres miembro de un cuerpo de muchos miembros, que eres miembro de un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Tenemos que empezar a ver lo que Dios nos ha hecho ser por medio de su Hijo amado Jesús, que somos un cuerpo de muchos miembros, que somos roca, que somos piedra en el templo de Dios, y como roca, como piedra en la casa de Dios, tenemos responsabilidad en la casa de Dios. Pero si tú no ves la casa de Dios, tú no puedes ver la perspectiva de Dios, tú no puedes ver lo que Dios ve, lo que Dios está edificando. Pidámosles al Señor que abra nuestros ojos espirituales, hermanos. Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver la realidad de las cosas, la realidad espiritual de las cosas, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe a ver la realidad, Señor, porque tu Espíritu es la realidad de todas las cosas, de la provisión que tú, Jesús, has hecho para nosotros, para nuestras vidas. La única forma de que tú puedas ver que somos el cuerpo de muchos miembros, el cuerpo del Señor, es que el Espíritu del Señor te haga realidad esto en tu vida y en mi vida. Es importante, hermano, ver lo que Dios ve, ver lo que Dios ve. Es importante en cada lugar que nos encontremos ver al cuerpo de Cristo. En el lugar donde nos encontremos debemos de ver a la iglesia del Señor. En el lugar donde nos encontremos debemos ver la iglesia, el templo del Dios vivo que somos. En el lugar donde tú estás o yo estoy, debemos ver el candelero de Dios que alumbra las ciudades donde nosotros nos encontramos. Pero si tú no ves que tú perteneces a un candelero y que necesitas ser nutrido, la responsabilidad de ser nutrido por el aceite del Espíritu de Dios, no vas a tener importancia en tu vida. Allí tú no ves la importancia que tú ocupas en medio de la casa de Dios. Es necesario, es menester, donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ver lo que Dios ve, ver lo que Dios ve. Si tú no ves al cuerpo de Cristo, tú no puedes ver la necesidad de la edificación. Si tú no ves la casa de Dios, tú no puedes ver la necesidad que hay en la casa de Dios. Si tú no ves a los hermanos como miembro del cuerpo, como parte del tabernáculo de Dios vivo, tú no te vas a interesar para que la casa de Dios esté en una mejor condición. Tú y yo, como miembros de la casa de Dios, somos responsables, muy responsables de la edificación de Dios, de que la casa de Dios sea acomodada, de la casa de Dios sea edificada. Si tú empiezas a ver a la casa de Dios y empiezas a ver la necesidad que hay en la casa de Dios, tú vas a empezar a orar por lo que allí, por la provisión de la casa de Dios. Si tú ves a la casa de Dios, la iglesia, a los hermanos que son parte de Dios, si tú ves que falta una edificación, tu corazón va a empezar a clamar por lo que Dios quiere, por lo de Dios, por lo real y genuino en la casa de Dios. Cuando tú ves que en la casa de Dios falta algo, que hay algo que necesita ser acomodado, que necesita ser puesto en su lugar, tú vas a empezar, en tu corazón va a empezar a pesar esa necesidad y a clamarle al Señor: Señor, suple esta necesidad. No vas a ver que es un problema de un hermano específico, sino que vas a ver
que es una necesidad en la casa de Dios. Es una necesidad en la casa de Dios. No es el hermano Carlos, es un miembro, una piedra en la casa de Dios. No es el hermano Franklin, es una piedra viva en la casa de Dios. Veamos la casa de Dios desde la perspectiva de Dios. Si no, hermanos, su obra no puede avanzar, porque no hay interés por lo que Él quiere, por lo que Él desea, por su corazón, por su deseo. Por su deseo, hermano. Hay mucha necesidad. Nosotros vemos que hay mucha necesidad en la casa de Dios. Vemos, pero muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados ante la necesidad de que hay en la casa de Dios, de que hay en medio del candelero. Nos quedamos con los brazos cruzados en vez de ir al Señor y pedir que sumerja al candelero en el aceite para que tenga el brillo que debe de tener, que debiera de tener, la luz que debiera de dar. Seamos responsables, hermano. Dios no nos ha quitado nuestra parte. Todos somos responsables de la casa de Dios. El hermano Carlos en Valencia solo no puede hacer nada. La iglesia debe de entender que es partícipe de la obra de Dios. Aquí solo no puedo hacer nada, hermano. Todos juntos, como Dios nos ha enseñado, somos partícipe de su casa, partícipe de su obra. Juntos, 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 dice el Señor. Juntos, dice el Señor. Juntos, hermanos. Porque si no, se convierte, hermanos, simplemente en enseñanza como en una universidad, como en cualquier liceo. Es junto, junto, junto a la voz y a la corriente del Espíritu del Señor. Quiero leer acá en Mateo. Mi hermano Franklin esta mañana estuvo leyendo allí y me impresionó porque es lo que Dios ha puesto. Me impresionó porque el Señor está confirmando, ¿no? Quiero hacer énfasis en dos partes de lo que el Espíritu está hablando. Mateo 4:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, veámonos en la natural. ¿Sabe que es desagradable una comida simple? Es muy desagradable. Es muy desagradable. Nosotros como iglesia de Dios somos la sal de esta tierra. El que le da el sazón a la tierra, a los lugares donde nosotros nos encontramos, es la iglesia del Señor. Veamos esto, hermano, que esto pese en nuestros corazones y no en nosotros mismos, solamente con el conocimiento teórico de que la Biblia dice que soy la sal de la tierra, pero verdaderamente no lo soy, sino la realidad espiritual, que es lo que Dios en este tiempo está haciendo énfasis, donde tú te intereses por vivir el espíritu de la palabra, porque el espíritu es la realidad de todas las cosas, donde el espíritu del Señor nos hace esta palabra, ser parte de esta palabra, y nos hace sentir que somos sal de esta tierra. Y si somos sal de la tierra de donde nos encontramos, tenemos responsabilidad delante del Señor.
delante del Señor hay responsabilidad. No pretendamos que le vamos a lanzar a algo cuando tú y yo no estamos delante del Señor recibiendo con ese sabor, esa vida, porque Él es el que la da. Y el Espíritu Santo haciéndonos vivir esta realidad misma. Vosotros sois la sal de la tierra. Y allí me lleva el Señor al pasaje en la iglesia de la Odisea. De la Odisea, no, en Éfeso, donde el Señor le dice que si no se arrepiente, el candelero sería quitado del lugar. Mira la importancia, hermano. Mira la importancia de la iglesia en un determinado lugar. Mira la importancia de tu vida. El Señor a la iglesia en Éfeso le dijo que si no se arrepentía, le iba a quitar el candelero de su lugar. Porque el candelero tiene una función de dar luz en el lugar donde se encuentre. Tiene una función. Dios creó la iglesia con una función. Pero la iglesia cumple su función cuando la mano de Dios está edificando su iglesia. Pero tenemos que ver la realidad de lo que Dios nos ha permitido ser por medio de su Hijo Jesucristo. Debemos de ver primero la realidad, quiénes somos, quién nos has hecho Dios en Cristo. Que somos el cuerpo, como he hablado, que somos el tabernáculo, que somos el templo de Dios y que necesita una edificación. Si tú no ves que eres la sal y que hay una responsabilidad de tu vida, tú no puedes dar el gusto que debes de dar en el lugar en el cual nos encontramos. Debemos dar gusto en el lugar que nos encontramos y ese gusto es el gusto del Señor. No nuestro propio gusto, lo que nosotros somos, nuestra personalidad. Porque la gente quiere edificar con sus personalidades, con sus vidas. Y el Señor eso no lo estableció como modelo. Nosotros somos una nueva creación. Un nuevo hombre formado en cada uno de nosotros o formándose en cada uno de nosotros. Y ese nuevo hombre es el mismo Señor. Y es el gusto o la sazón que nosotros debemos de impartir en el lugar donde nos encontremos. Pero si tú no habitas al abrigo del Altísimo, si tú no habitas en el Señor, tú no puedes, no nos engañemos, no podemos dar lo que Dios quiere que nosotros demos. Debemos de estar en el Señor para dar el sabor del Señor. Para que haya edificación, debes de saber, Dios te hizo la sal, pero hay una edificación en tu vida. Hay una responsabilidad en tu vida. Y Dios en la iglesia en Éfeso le dice, si tú no cumples tu función, quito el candelero de tu lugar. Porque fuimos hechos con una función. Dios hizo su iglesia con una función, no para que diga, ay, hay una iglesia, o esto, aquello, no. Para que tenga una función, su función. Pero tenemos que ver la necesidad, tenemos que ver lo que Dios ve. Interesémonos por las cosas de Dios, interesémonos por lo que Dios está haciendo. Interesémonos por lo que Dios está haciendo. Interesémonos por lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo una obra. Dios está haciendo una edificación y Dios lo dice. Si tú te quedas por fuera, es porque tú quieres. Porque Dios nos ha llamado a todos a ser partícipe de su edificación. La edificación empieza primeramente por nosotros, individualmente. Y Dios va a venir a traer la edificación corporal. Dios lo hace. Hay principios en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Casa de Dios es la iglesia.
Recordamos lo que hablábamos esta tarde, hermanos. Moisés, cuando el Señor se le apareció en la zarza, le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y no era así por el lugar, sino porque Él estaba ahí, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Santo de los santos. Moisés se encontraba delante del Santo de los santos, eternamente santo, y necesitaba quitarse los calzados, su vida, su caminar delante del Señor. Josué, Señor se le aparece y le dice: Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es santo, dice el Señor. ¿Qué diferencia hay entre el Señor o el Dios que se le apareció a Josué y a Moisés y en el Dios que hoy está en la iglesia? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia entre el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No hay diferencia entre el Dios que se le presentó a Moisés ni a Josué. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva y desde el corazón de Dios para valorar, para ver lo que Dios ve, hermanos, para poder valorar lo que Dios ve en medio de la iglesia. El Señor se pasea, el Señor dice en Apocalipsis que Él camina y se pasea en medio de los candeleros, y la palabra lo dice, el Espíritu lo dejó escrito. Y yo creo que el Señor está en medio de la iglesia. Por lo tanto, debemos de darle la gloria, la honra que el Señor se merece en medio de su casa. La iglesia debe de quitarse su calzado delante del Dios Santo que nos encontramos delante de un Dios santo, santo. No hay diferencia, hermanos, entre Jesús que se le apareció a Moisés y entre el Jesús que hoy se encuentra en medio nuestro. Esa es la diferencia, hermanos, que marcó la edificación y la vida de este hombre, de estos hombres. Esa es la diferencia que marca que hay entre la iglesia y esos hombres de Dios, que cuando vieron y tuvieron conciencia del Señor, le honraron por lo que Él es, porque Él se lo merece. Por eso fueron hombres que Dios los usó, fueron instrumentos en la mano de Dios, fueron parte de la edificación que Dios está haciendo, porque la edificación que Dios está haciendo, nosotros estamos sobre los hombros de esos hombres de Dios. Y a veces no vemos edificación y le decimos: Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Ahí, hermano, podemos ver una de las respuestas. Porque Jesús nuestro Señor, no ocupa el lugar que Él debiese de ocupar en medio de su iglesia, en medio de su casa. Eso es lo que marca la diferencia. Que Jesús marque la diferencia en los lugares donde nosotros nos encontremos, hermano. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Es tiempo que nos interesemos por lo que Dios está interesado. ¿Quién es por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién es por Jehová? Caminemos ya. ¿Quién es por el Señor? Levantémonos por el Señor, por lo que Dios quiere. Dios no te inhabilita en su casa. Dios no te inhabilita en su casa. La medida que Dios te ha dado es suficiente. Es suficiente para Él mostrar toda su gloria, toda su gloria, toda su majestad, todo su imperio, todo su poder en tu vida. La medida que Dios te ha dado es suficiente para Dios mostrar, para avergonzar al enemigo. La medida que Dios te ha dado es suficiente para Dios avergonzar al enemigo. Es suficiente, hermanos.
es suficiente para Dios avergonzar al enemigo. Es suficiente para Dios avergonzar al enemigo la medida que Dios nos ha dado. Simplemente valoremos lo que Dios nos ha dado. Interesémonos por lo que Dios nos ha dado. No seamos como Esaú. Que el Señor le tenía a él la doble porción de su espíritu, la primogenitura. Y cuando le ofrecieron un plato de lentejas, él dijo que eso no le servía para nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas, hermanos. No despreciemos lo que Dios nos ha dado. Jacob sí sabía, por eso Dios amó más a Jacob, a pesar de ser tracalero de lo que era. Jacob fue sincero con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Jacob dijo, eso es de valor, yo lo quiero, yo lo anhelo, yo deseo la bendición de Dios para mi vida, yo deseo el obrar de Dios, yo quiero al Señor, yo quiero ver a Jesús, porque Jesús fue el que se le apareció a Jacob también, el Señor Jesús. Él deseaba, anhelaba conocer al Señor. Él sabía que lo que había en él no le agradaba al Señor, él lo sabía, pero él cuando vio la oportunidad, él estaba detrás de Saúl, porque él sabía que era grande la bendición de Dios, él valoraba la bendición de Dios, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios cambia vida. Él, a pesar de su miseria, de lo que había en su vida, que no había una obra de Dios, él decía, él sabía que si Dios lo bendecía, él iba a cambiar, él iba a ser transformado. Y él anheló la bendición de Dios, él anheló la palabra de Dios para su vida, anheló lo espiritual, anheló lo de Dios, la doble porción de su espíritu, que es lo que significa la primogenitura. Eso, él lo valoró. Ese es el problema. Ese es el problema. Valoremos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos da. Por muy grande o pequeño que a ti te parezca, valora lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado porque es eterno. Lo que Dios te ha dado trasciende los tiempos, las edades, trasciende todo, trasciende la eternidad. Pero es lo que Dios te ha dado. Saúl no le interesó. Ese es el problema, hermano. Interesémonos por las cosas del Señor. Después el Señor se le aparece. Nosotros conocemos la historia. Después se le aparece el Señor y se le agarra y le dice, Señor, mira, Señor, mi miseria. Mira, Dios, no te dejaré hasta que me bendigas, Señor. Yo no quiero ser así, Señor. Yo sé que tú estás haciendo algo, Dios, y que tú haces algo, Señor. Yo quiero estar en lo tuyo, prácticamente es lo que le decía. Yo quiero estar en lo tuyo, Señor. Yo quiero en lo tuyo, Señor. Lo tuyo. Yo quiero en lo tuyo. No te dejaré, Señor, hasta que me bendiga. A pesar de mi miseria, de lo que yo soy, Señor, yo no quiero ser así. Yo he conocido tu palabra, Dios, que tú eres un Dios santo, Dios, y que los que han de estar delante de ti deben estar con reverencia, con temor y temblor, Señor. Y en mi vida no lo hay, tal vez le diría Jacob, no lo hay, Dios, pero yo quiero estar delante de ti. Cámbiame, por favor, transfórmame. Y Dios, hermano, no desprecie un corazón constricto y humillado. El Señor no lo desprecia. Dios no desprecia a aquel que viene a Él. Dice que Él no echa fuera al que viene a Él. No lo echa. Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo Dios ama la verdad. Iglesia de Dios, amemos la verdad.
Y si aún no hay nada de interés, dile a Dios y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No estamos sin excusa para el día del Señor. Bien sea que tengamos que partir de esta tierra porque no ha venido, o cuando nos presentemos de Él en su venida. Pero no vamos a quedar sin excusa delante de Dios. Aprovechemos el tiempo. Ya hemos consumido muchos años de nuestras vidas. Nos falta poco para estar delante del Señor. Tengamos presente, porque siempre nos enfocamos. No, que falta mucho. No tomes esa cuenta, toma la otra. Tómala cuántos años tiene y cuántos años crees que tú puedes seguir viviendo en esta tierra. Saca esa cuenta y a partir de esa cuenta empieza a trabajar para el Señor. O deja que el Señor obre en tu vida. Tienes 30, ponle 50 más. Eso, 11. 50 años no es nada delante del Señor. No es nada delante del Señor. Desde la edad que tengamos, calculemos cuánto más, que es pronto lo que tenemos que estar delante, vamos a estar delante del Señor. Y por eso urge la edificación de Dios, urge estar en lo que Dios está, urge, hermano, urge. Corramos en lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces, hermanos, aquí dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué salará? No sirve más para nada. No. Por eso hay mucha desazón en la casa de Dios. Por eso la gente dice, yo para ser cristiano como ese no soy. Esa es la razón. Esa es la razón. Yo para ser como ese yo mejor no soy, me quedo como estoy. Esa es la razón. No hay sazón de Dios. No hay sazón de Dios en las vidas. No lo hay. Yo para ser como ese mejor me quedo como estoy. Pero el Señor dice, Isaías 55, por ahí el 8, por ahí está, dice, gente, multitudes, pueblos, naciones, algo así, correrán a ti. ¿Pero por qué correrán a ti? Por causa de Jehová tu Dios. No porque nosotros seamos bonitos o seamos esto o aquello, no dice por eso, dice por causa de Jehová tu Dios, por causa de la obra de Dios en tu vida, por causa de la luz de Cristo en tu vida, por causa por la sazón de Dios en tu vida. Gente, naciones correrán a ti por causa de Dios, porque van a querer andar a tu luz y van a querer tener lo que tú tienes y lo más hermoso que nosotros podemos ofrecer en esta vida es al Señor Jesús, pero no ofrezcamos simplemente un conocimiento teórico de lo que es Jesús con nuestras vidas. Ofrezcamos al Señor Jesús con nuestras vidas, con nuestros testimonios, con la obra de Cristo. Ofrezcamos a Jesús, que el que vea verdaderamente diga, ahí está el Señor, que puedan verlo, palparlo. Dios nos ha dado esa capacidad. Somos nosotros los que nos ponemos la medida de Dios, porque el Señor dice que Él da su espíritu sin medida. El Señor lo dice. Es Él el que lo dice. Pero tenemos que despertar. Despiértate. Despertémonos, hermano. Es tiempo de dejar jugar a la iglesia. Es tiempo de ver la responsabilidad en la casa de Dios. Es tiempo de que la iglesia se levante a orar, a clamar, a gemir delante de Dios. 2, dice el Señor. Si 2, hermanos, si 2, donde ustedes se encuentren en sus lugares, en los diferentes lugares, hermanos, 2 se ponen de acuerdo en la tierra, Dios, el Señor va a obrar, el Señor va a hacer las cosas, lo va a hacer, pero son 2 con el corazón de Dios, 2 conforme al corazón de Dios, conforme al deseo del Señor, 2 conforme al deseo del Señor,
no conforme a nuestros propios patrones, a lo que nosotros creamos, a nuestra propia creencia. No, dos, conforme al corazón de Dios, interesado en lo que Dios quiere que estemos interesados, hermanos. Eso mueve el corazón de Dios. Eso no detiene la obra de Dios, no lo detiene Dios. Su palabra dice que Él no desprecia un espíritu constricto ni humillado, y Él no desprecia al pobre y humilde, y el que tiembla su palabra, al que ha visto su palabra y dice: Señor, las cosas son así, pero yo veo otra cosa. Señor, Señor, perdónanos. Señor, mira, Señor, tu palabra dice esto y yo veo esto, Señor. Donde empezamos a interesarnos por lo que dice la palabra, empezamos a temblar, a temer, porque tarde o temprano vamos a estar delante de Él, y la palabra de Él no está cumplida en nosotros. Vamos a tener problemas con Dios, con el Señor. Entonces el Señor ahí dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde y tiembla mi palabra. ¿Quién me va a edificar casa? Dice el Señor. ¿Quién me va a hacer casa? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿tú crees que nosotros vamos a poder edificarle una casa natural a Dios? No, hermano, no. Veamos la realidad de las cosas. No. La única forma de que tú llames la atención a Dios es que tengas un espíritu correcto delante de Dios. Que tú tengas un espíritu correcto delante de Dios. Que la iglesia tenga un espíritu correcto delante de Dios, hermano. La única forma que la iglesia llame la atención al Señor es que la iglesia tenga un corazón, un espíritu correcto delante de Dios. No que se crea que está sobrada. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre y nos perdone si esa ha sido nuestra condición. Que el Señor nos perdone y nos ayude en este tiempo. Es hermoso, hermano. Esto no lo digo, hermanos, para que quedemos todos condenados, no, hermano. Para que veamos la realidad y para que nos gocemos que Dios nos está llamando y que Dios, que es glorioso pertenecer a la obra del Señor y lo que Dios está haciendo. Es la gloria más alta que tú puedes tener en tu vida, pertenecer a la edificación de la casa de Dios. Y que Dios no te ha inhabilitado, Dios te ha hecho partícipe. Es una gloria. Eso es una gloria. Una gloria. Valoremos lo de Dios. Dios mira. Miraré, dice el Señor. Él es Dios, no necesita nada. Pero mirará aquel que tiembla tu palabra, aquel que lee y dice: Señor, yo no sabía que era esto así, Señor. Estamos haciendo otras cosas, Señor. Perdónanos, Dios. Míranos, Señor. Corrige esta deficiencia. Dios mira, Dios restaura. Dios restaura lo que nosotros vemos, y una vez Dios lo hace. Pero Él mira, es aquel que tiembla su palabra, que es pobre y humilde de espíritu. Y esa pobreza, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuál es esa pobreza, Señor? Me decía aquella que tiene la iglesia de la Odisea. Ahí yo me refiero a eso. Sobrados. Yo soy rico, no tengo nada, no tengo necesidad de nada. Pero tú no sabes lo que eres. Veamos, veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el corazón de Dios. Que sea el Señor mismo abriendo nuestros corazones, nuestro corazón, en los ojos de nuestro corazón. Que sea el Señor mismo. Una vez compartí con un hermano y le dije: mira, hermano, la palabra dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y me dio una respuesta y me dejó frío. Me dijo: sí, Él cambia. Yo dije: no. Sí cambia, por supuesto. Pero el Señor, en ese contexto, cuando dice contenderá en Génesis, cuando el diluvio, contenderá Dios para siempre con el hombre, no, los mató a todos, hermano. Mandó el diluvio y los mató. Esa fue la respuesta de Dios.
no iba a contender para siempre con el hombre. Dios no va a contender para siempre con el hombre. Dios no va a contender para siempre con nosotros. Dios trae la palabra, el anuncio. Y tenemos que tener oído y receptividad para atender lo que Dios quiere que atendamos. Dios para siempre no contiende para el hombre, porque sabemos lo que pasó. 8 se salvaron, porque Noé anunció lo que venía y no se arrepintieron. Si se arrepienten, hermano, yo creo que el Señor salva a toda esa generación y a toda esa humanidad. Dios la hubiese salvado, pero no atendieron. El Señor dice, si no se arrepienten, no voy a contender para siempre con ellos. Esa es la realidad. Dios no contiende para siempre con nosotros. Simplemente, como ha dicho nuestro hermano Franklin, Dios nos pone a un lado y la obra de su Espíritu continúa con otras personas, con aquellos que sí están interesados en lo de Dios, con aquellos que tienen un corazón como el de Jacob, que a pesar de su miseria saben que Dios puede hacer algo en sus vidas y que valoran lo de Dios, que aman lo de Dios, que aman lo de Él, que pesa lo de Dios. Si lo de Dios pesa en tu corazón, tú vas a pesar en el corazón de Dios. Si lo de Dios no pesa en tu corazón, tú tampoco vas a pesar en el corazón de Dios. Esto es serio, hermano. Muy serio. Muy serio. Lo que Dios nos ha llamado es serio. Veamos la seriedad en lo que estamos, hermano. Estamos en algo serio. Muy serio. Más serio que tu trabajo. Más serio que tus estudios. Más serio que todo lo que tú tienes por sublime. Esto es más serio que todo lo que tú tienes en tu vida por sublime. Esto es mucho más serio. Tú no te imaginas la seriedad de todo esto. Es más serio, muchísimo, hermano, que lo que nosotros tenemos por sublime, o por valioso, o por excelso. Esto es más serio que eso. No pongamos a un lado lo de Dios. Que Dios ocupe, y lo de Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Que Dios lo ocupe en primer lugar. Que su casa, su obra, su edificación ocupe su lugar en nuestros corazones. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconder, no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Pero sabemos que la iglesia no tiene luz propia. Entendemos que Cristo es el sol de justicia y que la luz la cual recibe la iglesia es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo. La iglesia no tiene luz propia. La luz que recibe es la luz del Señor Jesús, el sol de justicia. Y allí cuando Dios nos alumbra, esa ciudad no se puede esconder. Allí donde estemos, en tu trabajo, en la vida cotidiana, hermano, porque nosotros somos la iglesia, las 24 horas del día y las 365 días del año. Somos la iglesia del Señor. Si tú no te mueves sobre este principio, es religión, lo demás es religión. Si no entendemos que somos la iglesia del Señor las 24 horas del día y los 365 días del año, eso es religión. Eso es religión. Porque tenemos que ver lo que somos. Debemos de ver lo que Jesús nos ha hecho. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una cajita de madera donde antes se colocaban los granos. O sea, para tapar, no se coloca una vela, por ejemplo, no se coloca allí. ¿Se quema? ¿Se quema? O una catástrofe lo que hay allí. Sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que estén en casa. Alumbrará a todos los que estén en casa. Esa es la función.
Vamos a ir terminando, hermano, porque pasó una hora muy rápido. Y era mucho más esto lo que quería, porque esta era la introducción para entrar al versículo que el Señor quiere que hagamos énfasis. Pero ahí vemos otra vez, hermanos, que somos el candelero y que hay una responsabilidad. Quería primero que viésemos la responsabilidad que hay, que tenemos. Que veamos por las Escrituras la responsabilidad que hay para la edificación. Si tú no ves la responsabilidad, no puedes ver la magnitud de la responsabilidad que tenemos. Si tú no ves lo que hay, no puedes ver la magnitud de lo que tenemos por delante. No lo podemos ver. Debemos ver la responsabilidad. Debemos de verlo. Somos también la luz. Y es lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Si no se arrepentía, el Señor la quitó, y en la historia el Señor quitó la iglesia de Éfeso, porque no se arrepintió. Ve lo responsable y lo serio de todo. Veamos lo responsable, la seriedad de esto. La iglesia es la encargada, el ente de Dios encargado en esta tierra para anunciar al Señor. La iglesia es la voz de Dios en esta tierra. La iglesia es la luz de Dios en esta tierra. Nosotros somos los responsables, hermano, como ciudad. En esta ciudad tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ser su candelero y alumbrar en esta ciudad. Tenemos esa responsabilidad de alumbrar en esta ciudad. Pero el candelero tiene una responsabilidad, necesita ser lleno. Su depósito necesita ser llenado con el aceite del Señor, con el aceite de su Espíritu. La iglesia debe de anunciar, la iglesia debe de alumbrar el lugar donde nosotros nos encontremos. Debe de ser, hermano, pero debe de haber una verdadera edificación. Dios es bueno, Dios es extremadamente hermoso, glorioso. Dios es glorioso, hermano. Hermano, lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo, porque somos partícipes de una edificación eterna, no de algo pasajero, sino de algo eterno. Eterno, hermano, glorioso, que va a contener a Dios. Esto a mí, como dijo el hermano Carlos, esa palabra me gusta porque creo que fue el hermano Carlos esta mañana, a mí me gusta eso, hermano. Eso a mí me emociona. Saber que somos la iglesia, que vamos a contener, que somos la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, que lo vamos a contener eternamente. Eso me emociona mucho, hermano. Eso me emociona. Dios en medio de nosotros, caminará con nosotros, estará con nosotros. Eso de emocionarnos, hermano, de ver ese día, cuando estemos con el Señor ya, cuando haya acabado todo, hermano. Hoy hay una labor, hoy hay una responsabilidad, pero estamos obrando en lo que Dios quiere, en algo que es eterno, hermano. En algo que lo va a contener a Él eternamente, y por eso debe de ser perfecto en todas sus dimensiones, perfecto en todas sus medidas, todo, hermano, con todo el resplandor del Señor, todo. Debemos de preocuparnos, hermanos, por todo en la casa de Dios, por todo. Usted en su casa, hermano, las hermanas más que todo arreglan siempre sus casas porque desean ver todo bonito, no solamente la sala, los cuartos, todo hermoso, resplandeciente, hermano. Así debemos de ser con la casa de Dios. Corramos, hermanos, a que todo esté en su lugar, a que todo esté en su lugar, en el lugar correcto, como debe ser, como Dios manda. Trabajemos en eso, animémonos, porque somos la ciudad que contenerá eternamente la gloria del Señor. Así que con gozo, con alegría, hermanos, manos a la obra, a la edificación que va a contener a Jesús por siempre, por la eternidad, hermano. Eso es de gloriarnos, eso es de alegrarnos. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En eso sí nos podemos gloriar, dice el Señor. Tenemos libertad en el Señor de gloriarnos en eso, hermano. En ver, hoy estamos viendo en lo que Dios está haciendo, pero después
vamos a estar en la culminación de todo, disfrutando, hermano, de lo que Dios nos permitió ser partícipes, tal vez riéndonos de las cosas, de las anécdotas, de lo que Dios nos hizo partícipes, hermano. Así que, hermanos, animados en el Señor, todos somos partícipes. Tenemos responsabilidad en la edificación de Dios, en lo que Dios está haciendo. Aquí no hay cuello de corbata, hermano. Aquí nadie tiene el cuello blanco, perdón. Aquí no hay cuello blanco, hermano. En la casa de Dios no hay cuello blanco. Que este es el que tiene el privilegio y lo demás no. Eso no funciona así en la casa de Dios. Aquí no hay cuello blanco, hermano. Aquí todos somos parte. Todos, hermano, en la misma magnitud y en la misma gloria. Todos. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso, lo glorioso y lo bello. Amén, hermano. Oremos y demos gracias al Señor por esta noche. Señor Jesús, damos gracias por tu presencia y por tu vida, Señor. Damos gracias porque tú has sido bueno de generación en generación y tú has guardado tu pacto, Señor. Y no hay en ti mudanza, Señor Jesús. Gracias porque hoy nos haces partícipe de tu vida, de tu gloria y de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio tan grande que tenemos, Señor, de haber sido redimidos con tu sangre, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en tinieblas, Señor, tú nos llamaste, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, por hacernos parte de tu casa, parte de tu cuerpo, de tu iglesia, Dios, que va a contener eternamente tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Infinitamente gracias, Dios. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos limpie, Dios, de lo nuestro, Dios, de lo humano, Dios, de todo lo que estorba en tu obra, en tu casa, Dios. Perdónanos, Dios. Queremos alinearnos, Señor, a tu palabra, a tu espíritu, Señor. Te pedimos perdón en esta noche, Dios, porque queremos ver tu gloria, Señor. Queremos verte a ti gobernando tu casa, Dios. Queremos verte a ti moviéndote en medio de tu casa, Señor, ocupando tu lugar, Señor, siendo exaltado, magnificado sobre todas las cosas, Dios. Que tu nombre sea puesto en alto, Señor. Señor, vindica la santidad del Padre en el seno de tu iglesia, Señor. Vindica al Padre en este mundo, Señor, en esta ciudad, Dios, en los diferentes lugares, Dios, de los hermanos que nos encontramos aquí, Señor. Vindica la santidad, la gloria, el honor de Dios, Señor Jesús, en cada uno de nuestros hermanos, Dios, en los lugares que nos encontramos, Señor. Vindica la gloria de tu Hijo, Señor. Vindica la gloria del Padre, Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, glorificado en esta tierra. Que el mundo vea, Señor, que en Israel hay Dios, Señor. Un Dios grande, un Dios eterno, un Dios bello, hermoso, santo, sublime, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos a ti. Gracias por este día. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por el día de mañana. Lo presentamos delante de ti. Pedimos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, toda tu obra, Dios. Tu espíritu fluyendo como río de agua viva en medio de tu casa, Dios. Encomendamos las reuniones de mañana delante de ti, la comunión, todo, Señor. Reprende al enemigo, Señor. Que no estorbe en nada, Señor. Que tu obra avance, Dios, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu eterno Hijo, quien es nuestra gloria y nuestro gran Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén, Padre. Eres digno, mi Señor, de recibir toda gloria, toda alabanza y la exaltación. Eres digno, mi